Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Muy, pero muy buenas tardes de viernes. Aquí estamos felices de estar con ustedes juntos a las 3. Hola, mi doctora Carmen. Claro que sí, estamos aquí, Mono, cumpliendo nuestra cita diaria. Este encuentro que no solamente compromete nuestras preguntas, sino el conocimiento, el aprendizaje, con todos los temas que tienen que ver con la familia y la pareja. Y hablando de los temas de pareja, pues hoy no puede ser distinto. Hoy vamos a tratar el tema que es una enfermedad que tiene que ver con un deseo incontrolable, violento, casi que insaciable, Sí, señor. ¿sí?, por el sexo. Es la Sí. hipersexualidad en las mujeres. Sí, y esta es la primera pregunta que recibimos amablemente por nuestro Facebook. ¿Ninfomanía, doctora, es lo mismo que hipersexualidad? Sí, señor. Se emplea el término para hablar acerca de lo mismo, que una mujer tenga gran apetito sexual, que mantenga relaciones esporádicas o frecuentes, no significa que sea una ninfómana. Como bien nos decía el Mono, cuando hablamos de ninfomanía nos referimos a una enfermedad cuyas causas y cuyo impacto es mucho más grave de lo que se cree. Es, como bien lo decías, un deseo sexual irrefrenable, violento, insaciable, que supone una dependencia. Usted termina dependiendo de ese deseo incontrolable, no cesa, es decir, es permanente y nos obliga a tener relaciones sexuales sí o sí, en las que sea de noche, de día, cuando sea. ¿Por qué? Porque la necesidad, el deseo se une de tal forma que no cesa esta forma de búsqueda. Y no solamente se hace a través de los encuentros sexuales, sino también a través del uso de material pornográfico y del uso de la autoexploración o masturbación. Las personas, en este caso las mujeres, porque cuando hablamos de ninfomanía nos referimos a la enfermedad que padecen las mujeres. Satiriasis, por el contrario, es aquel caso en que padecen los hombres, pero no va a ser el tema de estudio hoy, porque hoy solamente nos convocan las ninfómanas. Se han hecho películas. Es muchísimo. Se han hecho películas, se han hecho juego de roles, se han hecho documentales, se han hecho importantísimas investigaciones para saber definitivamente de dónde viene esto, qué lo causa, qué lo origina, cuáles son los tratamientos ideales, si en realidad necesitamos un tratamiento terapéutico que tenga que ver con las ansiedades o con las adicciones. ¿Por qué? Porque se dice, tras una investigación de importante prestigio en una universidad de gran reconocimiento, que el punto cerebral donde se tiene el placer cuando se experimenta la sensación sexual placentera ahí mismo, es el mismo punto donde usted encuentra placer cuando tiene una adicción al alcohol, al juego, a las anfetaminas, a las opioides, a cualquier alucinógeno. Entonces, sabiendo que ese mismo centro cerebral es el encargado de representar este tipo de sensaciones placenteras, vemos que la adicción al sexo también se enmarca aquí. Y las mujeres no están lejanas entonces de experimentar estas sensaciones irrefrenables, eso sí, incontrolables, que no paran, no cesan y lo único que buscan es la consecución de mayor sexo, encontrar mayores elementos que nos lleven a la pasión sexual o encontrar material pornográfico para saciar nuestra necesidad. Si bien las causas no son absolutamente claras ni son un patrón preciso en todos los seres humanos, porque cada cuerpo y cada persona es distinta, la Organización Mundial de la Salud afirma que esta ninfomanía se presenta normalmente en un grado normal
entre la adolescencia y la madurez joven, es decir, el inicio de la adultez. Y luego ya el ser humano controla esta iniciación de la ninfomanía. Sí. ¿En qué momento se vuelve un trastorno ya psiquiátrico? Sí. ¿Cuándo se vuelve un trastorno o una patología? Cuando el deseo domina el pensamiento y las ideas, de tal manera que esto va a influir de forma notable en la vida familiar, laboral y social de la persona. En tu trabajo. Y cuando hablamos de las causas, tenemos que referirnos a que hay una búsqueda de afecto constante. ¿Por qué? Porque las personas que padecen desamor, en este caso las mujeres, buscan a través de los encuentros y de las relaciones sexuales satisfacer todas esas necesidades afectivas, todos esos fondos, todos esos pozos de afecto que tienen, pozos vacíos completamente. ¿Y qué ocurre? Que al buscar sexo y al pretender satisfacer esta necesidad con sexo, lo único que hace es ahondar más, profundizar más ese pozo, de tal manera que nunca se saciará, y por eso se busca constantemente un encuentro única y exclusivamente para saciar nuestro afecto. También tenemos que puede ser la consecuencia de una enfermedad psicológica, es decir, otro cuadro, un cuadro de psicosis, un cuadro de esquizofrenia, un cuadro de manía, un cuadro de depresión también puede llevar a esto. ¿A una ninfomanía? A una ninfomanía. ¿Qué pasa? El consumo, lo que hablábamos ahorita, el consumo de sustancias opiáceas o anfetaminas, induce también a la hiperactividad sexual o a la hipersexualidad. El padecer epilepsia, el padecer trastornos también, o el padecer este tipo de cuando se tienen algunos choques cerebrales, cuando no se ¿Bipolaridad, conectan. por ejemplo? La bipolaridad no, mira tú, no. O por ejemplo, la aparición de algún tumor en el hipotálamo, la tiroides o alguno de los centros cerebrales. Entonces, como vemos, hay causas que vienen relacionadas directamente con la fisiología y hay otras causas que definitivamente tienen un componente psicológico o están vinculadas con la historia personal de cada mujer. Es una adicción silenciosa. Sí. ¿Cómo se explica una adicción silenciosa para que nuestros televidentes puedan aprender y podamos todos aprender de qué es una adicción silenciosa? Claro, es una adicción silenciosa porque no se puede explicitar en la medida en que siempre el sexo se ha visto con cierto mito y cierto tabú. Y es silenciosa porque la padeces tú, la tienes que suplir tú misma y las necesidades están dentro de ti. Al tener esas condiciones, pues obviamente yo no te voy a tocar el hombro para decirte, sabes, tengo unas ganas terribles, o tú no me vas a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo andamos de ganas? No. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se hace silenciosa, porque es personal, porque es un padecimiento íntimo, y al estar vinculado con toda la temática que se vuelve morbo, que se vuelve misterio, que se vuelve secreto en los seres humanos, por eso no la compartimos con nuestro círculo social. De tal forma que este es el primer círculo. Hay 3 anillos, son el círculo personal, el de la familia y el de los amigas, el de los amigos, porque el más externo es el laboral. ¿Y qué pasa? Que uno de los primeros que se impacta es el social, por los amigos. ¿Por qué? Porque me aparto. Tengo que apartarme porque tengo que... porque si no voy a estar comiéndolos a todos. Claro, no, de forma oculta voy a buscar tener mis encuentros personales a través de la masturbación o definitivamente viendo material o imágenes pornográficas. Claro, y entonces hay que estar solita. Y entonces hay que estar solo. Por eso se dice que es silenciosa y muy personal. Hay unas señales para identificar a estas parejas ninfomaníacas. Sí. El primero, pues, es evidentemente ese deseo sexual insaciable, intenso, ¿sí? Sí. Que llega, pues, a ser incontrolable, Sí. el deseo y la necesidad fisiológica de estar queriendo tener sexo a todo momento, y como tú dices, interviniendo en otras labores y ya afectando las otras actividades de tu cotidianidad. El segundo es que esta persona quiere sexo en todo momento, y es decir, en todas las situaciones, en Sí. cada momento, el sexo se le escapa de ese deseo normal. Sí.
El tercero es un gusto excesivo por la pornografía. Sí, Tú decías, exactamente. porque es una de las maneras de saciar esta ansiedad de sexo. El tercero, pues, presenta una libido anormal. Sí, completamente. Totalmente. Pero ahí es cuando los investigadores piensan que definitivamente la presencia de tumores juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque hay un descontrol completamente en el sistema hormonal, en el sistema endocrino, y no se sabe ni siquiera cómo controlarla y cómo controlar este ímpetu y este deseo alarmante. Bien. La manía por la masturbación. Sí, señor. ¿Tiene Es una manía por la masturbación? Exactamente. Inclusive durante las relaciones sexuales con su pareja. Sí, es decir, se rotan los roles en esa misma persona, ¿no? Comienzan a experimentar ambas sensaciones porque es tanto lo que están insaciados, es insaciable la sensación que buscan más y más y más placer. El sexo como escape a esas circunstancias de depresión, de problemas y demás, todo el tiempo entonces se refugian en el sexo. Única y exclusivamente. Y tienen una personalidad neurótica. Claro que sí, lo que yo te decía. Trastorno que mental, venía, miedos, ¿sí? obsesiones que dominan a la persona en grado de sentir ansiedad y sufrimiento. Claro que sí, viene acompañado siempre de trastornos psicológicos o de otras patologías que la acompañan. Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre esta enfermedad que uno creyera que es una actitud de algunas mujeres que son más desenfrenadas sexualmente y resulta que es una patología que está afectando a cada vez mujeres por problemas psiquiátricos y sus medicamentos llevan a aumentar la libido o problemas de depresión que llevan a refugiar a tantas mujeres en esta enfermedad. Vamos a aprender. Todavía en nuestra sociedad es un mito pensar que toda mujer que experimente mucho deseo sexual, que tiene una alta frecuencia sexual o hable libremente de sexualidad, es ninfómana. La ninfomanía es una forma de adicción sexual y existe tanto en hombres como en mujeres. Para el caso de las mujeres se les llama ninfómanas y para el de los hombres se habla de satiriasis o donjuanismo. Lo que caracteriza la ninfomanía es la presencia de un impulso sexual descontrolado, en donde la persona no tiene control sobre este mismo y necesita tener actividad sexual permanentemente, ya sea que tenga un acto sexual propiamente dicho, consuma pornografía, experimente la masturbación o la práctica de juegos eróticos. Es bien sabido que una mujer puede tener mucho deseo sexual y controlarlo, elegir con quién lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, escoger las situaciones más apropiadas, esquivar las menos adecuadas. Sin embargo, la ninfómana no puede tomar estas decisiones, simplemente tiene el impulso sexual y lo sigue, no lo puede manejar. Para que una persona llegue a este estado puede estar influyendo factores como la impulsividad, la obsesividad o el estado de ánimo. Algunas causas neurológicas como perturbaciones del ritmo cerebral pueden producir adicción sexual, lo mismo que trastornos psiquiátricos. A nivel psicológico tiene mucho que ver la forma como una persona haya sido tratada por sus padres, si ha tenido carencias afectivas, si ha sido víctima de violencia sexual, si ha sido sometida de pequeños estímulos visuales, auditivos o escenas sexuales explícitas. Esta adicción, como cualquier otra, se puede controlar mediante terapia para que sepa cómo llevar un acto compulsivo a uno que la enriquezca, cómo desplazar la ansiedad y la culpa hacia otras conductas proactivas como el deporte, el arte, la escritura e incluso al disfrute tranquilo de la sexualidad. Bueno, las ninfómanas. Yo tengo una pregunta, doctora. Cuéntamela. ¿Qué piensan? ¿Qué sucede en el interior de la cabecita de una mujer ninfomaníaca? ¿Se te ocurre el tema sexo? Bueno, no, la sexualidad domina completamente el pensamiento y las ideas de esta mujer. ¿Qué ocurre? Hay una influencia total en la vida de esta persona, de tal forma que la primera y la última idea o pensamiento de ella en el día siempre tendrá contenido sexual. Hay en exceso, sexo en exceso, masturbaciones, abuso de la pornografía, imágenes, mensajes, bullying, también causan ellas bullying a otras personas, porque es tanto que se enrolan en roles ajenos, en personajes ajenos, única y exclusivamente para participar de actividades de contenido pornográfico o actividades lúdicas de contenido sexual. Ya. Y perdón, que creo que tenemos una llamada. Olguita, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto.
Bien, ¿y cómo me les va? Bien, Muy bien, muchas Olguita. gracias por tu llamada. Me gustaría comentarles, yo tengo mi esposo, ¿sí? Sí, Yo con él, pues casi nosotros no tenemos relaciones. Y sí. él le gusta ver mucho, él en veces por la noche le gusta ver mucho pornografía, Sí. ¿sí? Pero él casi, a mí ahora pues casi no me toca, no me acaricia. ¿Y ustedes han hablado, han conversado acerca de por qué no pasa nada? Pues yo le he comentado bastante, yo le he hablado, le digo, yo siento que soy un objeto más aquí en la casa, ¿sí? Él llega, buenas, se acabaron las palabras bonitas, peleamos demasiado, manejamos, sí, vivimos casi peleando todos los días, ¿sí? ¿Y qué hace él cuando ve porno? Recuerda, Olguita, que una relación es de dos. Y seguramente si él está seco, frío, distante, lo que necesita es que tú no estés seca, fría y distante. Y si tú necesitas un comportamiento diferente en él, pues genéralo en ti. Cuando nosotros queremos una cosa, la tenemos, uno, que pedir, dos, que discutir o compartir, y tres, necesariamente que tomar la misma actitud con el otro. No podemos esperar recibir de una persona dulzura cuando somos absolutamente agrestes o Agrios. somos ácidos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar en el otro lo que nosotros mismos también estamos entregando. ¿Cómo, si es una enfermedad, debe haber de todas maneras maneras de prevenir? Porque Sí. si es una adicción como la droga, si es una adicción Sí, como el señor. alcohol, ¿entiendes? Sí, Y tiene señor. ese mismo grado, pues debe haber una forma de Sí. prevenir para uno Sí. no poner en Sí. riesgo su vida en ese escenario. Mucha gente siempre está pensando en que, tal como hay en el caso de los alcohólicos anónimos, debe haber también un grupo de sexólicos anónimos. No tanto aparecen así rotulados como sexólicos anónimos. Lo que ocurre es que sí hay grupos de acción donde las personas tienen la posibilidad de interactuar con personas que también están sometidas, o mujeres que están viéndose sometidas a estos mismos descontroles y pueden llegar a compartir. Pero para mí, personalmente, una intervención terapéutica que no solamente mire la parte fisiológica orgánica, que de esta se encargaría un médico especializado y una psicóloga o un psiquiatra que manejen todo el cuadro personal, de tal forma que se pueda apuntar a cada uno de los blancos de donde puede estar originándose la problemática. Ese deseo ¿Es así? compulsivo, pues. Sí, exactamente. O sea, si tiene deseo compulsivo, esa es una primera alarma. Claro, pero lo que ocurre es que... Y compulsivo es que si son las 9 de la mañana, usted está en el trabajo y está... No está- importa, es que no importa. Ahí Se es va- compulsivo. Exactamente. No lo deja trabajar. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted debe interrumpir. ¿Para qué? Para saciar la necesidad. O está en la oficina y está pendiente de entrar y a las páginas, y como en las empresas ya no se pueden abrir, en muchas no se pueden abrir las páginas de contenido usted las puede pornográfico, tener por su pues usted las acceso de puede su tener celular. exactamente en el celular, y esto interrumpe completamente la consecución, o si está trabajando si en está producción. teniendo ese tipo de síntomas y de comportamientos, ojo, porque está empezando a presentar una Sí, una ninfomanía. adicción. Pero sí hay remedio, sí hay recursos, y también si hay disposición y voluntad, usted lo puede lograr. Saludamos a Karen esta tarde. Hola, Karen. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo están? Muy bien, Bien. muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, tu comentario, tu aporte? Ok, mira, yo llamo porque yo actualmente soy orientadora en un colegio. Sí. Y el tema me llama la curiosidad porque yo tengo una chica de 16 años que ella me dice que es adicta al sexo. ¿Sí? Que empezó más o menos a los 13 años, después de tener su relación sexual, donde siente esa necesidad de tener sexo a toda hora con quien sea. No, y no es un patrón muy característico en todos los hombres, sino que es la impulsividad de estar con algún hombre, y puede ser, yo le atribuyo también de pronto alguna causa, que ella fue víctima de abuso sexual 2 veces. Claro, Primero a los 13 años y después como a los 14. claro. Esto también tiene que ver mucho, la historia personal, ¿no? Totalmente. Y si hubo algún tipo de abuso o violación o violencia intrafamiliar, también juega. ¿Qué pasa?
que a veces en muchas oportunidades las chicas pueden decir que son adictas al sexo o que son ninfómanas, pero esto también para llamar la atención o para cubrir, como lo dije desde el principio, las necesidades afectivas o los abandonos a los que ha podido ser víctima. ¿Qué hay que hacer? Pues definitivamente a esta chica hay que remitirla a un terapeuta cercano, a un terapeuta que esté adscrito a esa institución y atenderla de inmediato, porque en algunos casos las jóvenes también logran sobredimensionar, pero no se puede dejar el caso suelto, hay que prestarle mucha atención porque seguramente puede tener algo de esto o algún trastorno concomitante. Y dicen que inclusive las mismas instituciones que tratan adicciones de drogadicción Sí. o alcoholismo pueden tratar esta sintomatología para poder identificar el grado de manía en términos Sí, de la ninfomanía. Sí, en realidad sí, pero como es algo tan personal, como decíamos, algo tan silencioso, es mucho mejor primero manejarlo a nivel de terapia personal, de terapia íntima, y eso sí, Con un después, psicólogo. con un psicólogo, un psiquiatra, con un médico, porque en el caso... De esos hay que saben tratar ese tipo de problemas de adicción. Porque hay casos en los cuales se ha tenido que extirpar tumores y luego la persona ha cesado completamente su actividad sexual. Entonces, esto también primero hay que descartar el componente fisiológico, el componente Médico, orgánico, sí, exacto, de tal manera fisiológico. que un médico sea el encargado de verificar, de controlar y de evaluar la sintomatología para hacer cualquier diagnóstico o medicación a la que haya lugar. Y sabes que sí está demostrado que muchas de las personas que fueron abusadas sexualmente en su infancia Les quedó desarrollan gustando. un comportamiento compulsivo por el sexo. Claro, porque son actitudes también que implican desamor, implican abandonos, implican un manejo inadecuado o negativo del afecto, de tal manera que estas personas se convierten en su gran mayoría en personas que necesitan saciar ese abandono, que necesitan saciar de afecto todo ese desamor del que han sido víctimas. Y la única forma explícita o físicamente tangible de hacerlo es a través de su cuerpo y a través del sexo. Puede ser entonces una de esas las razones por las cuales hay más ninfomaníacas que satiriásicos. Satiriásicos, exacto. Más, es decir, Sí. que se presenta más en las mujeres que en los hombres, porque obviamente sexualmente en el tema infantil son más agredidas Sí. las niñas que los niños. Cada vez Se les llama también andromaníacos, pero mira tú que en esa estadística yo sí guardo un poco de respeto, porque si bien es cierto, las mujeres podemos padecer esta enfermedad, también es cierto que ustedes pueden llegar a padecer más la adicción la adicción que al es sexo. diferente. En ese caso es diferente. Sí, Mira porque que es hay- más pegado a la pornografía, es Claro. más pegado a ver que a hacer. Y también hacer, lo que No. ocurre es que en el caso de los hombres, como su condición física, visual, Claro. y también lo instintivo El de hombre ustedes, multiorgásmico es mucho más difícil que una mujer es más multiorgásmica. difícil, por ejemplo. Pero en este caso, las ninfomaníacas no es que sean más comunes que los adictos al sexo o los andromaníacos. Lo que ocurre es que seguramente las mujeres en este caso logran ser mucho más expresivas, logran contar a los médicos con mucha más veracidad su caso y se hace mucho más explícito y más conocido, no así el de los hombres. Rosy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿De dónde llamas? De Bogotá. Ok, ¿cómo te va? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir? Bueno, básicamente mi caso es el siguiente. Lo que pasa es que yo tuve abuso por parte de un amante de una tía y le cogí fastidio al sexo. He sido una persona que no he tenido a mucho tres novios, pero para mí el sexo no es importante y a veces la gente lo tilda a uno como si fuera lesbiana, pero a mí las mujeres menos me gustan. Entonces, no sé si será debido a eso, pero no me nace ni que me cojan, ni que me toquen. Me gustan más los amores románticos que cualquier otra cosa, pero el sexo realmente no me preocupa. Eso de pronto hay amigos que me dicen que eso es malo, que yo tendría que sentir, pero no, es que mi mente no me da para sentir absolutamente nada, sino por el contrario le tengo como fastidio y como asco. Claro. Las buenas o malas experiencias se dicen que son las que convierten o las que originan las frustraciones. Las frustraciones se originan o son causadas por un exceso de placer o por un
o una ausencia completa de placer. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tenemos una experiencia completamente desagradable, lo apartamos. Como también cuando de repente nos va excesivamente placentero, pues entonces también tratamos de aplazar esa sensación para guardarnos el momento ese que tanto disfrutamos. Pero en el caso tuyo, pues obvio, la experiencia quizás negativa generó el trauma y al no desenlazar toda esta situación traumática, seguro tienes eso guardado ahí, al no compartirlo, pues hasta este momento no se te ha despertado el gusto o el placer por generar un contacto sexual importante, pues tus experiencias anteriores dijeron lo contrario. Pero compartiéndolo con nosotros en este programa, seguramente ya estás liberando un poco y haciendo mucho más consciente esta temática en ti, de tal manera que permite decantar la temática, te ayuda a descansar un poco y a liberarte, exactamente, a hacer la catarsis. Y lo que decíamos ayer, tener fantasías sexuales empieza otra vez a despertar ese deseo sexual. Es importante ir recuperando un poco esa parte para que sea totalmente sana y saludable tu relación de pareja desde la perspectiva sexual también, porque la otra persona pues sí debe tener de todas maneras alguna necesidad sexual de compartir contigo y expresarte todo ese amor. Yo tengo aquí un test para identificar si hay un padecimiento eventualmente de alguna adicción sexual. Entonces la primera pregunta dice, ¿has tenido, a esto hay que contestar si en los últimos 12 meses, sí o no, a las siguientes preguntas. ¿Has tenido relaciones en lugares, momentos o con personas poco adecuadas? Vaya preguntándose. Segundo. ¿Has mantenido relaciones sexuales con personas que no te gustan? Tercero. ¿Haces promesas o te impones normas que no puedes cumplir en el plano sexual? Cuarto. Cuarto, ¿te ves a menudo obligado a mantener relaciones sexuales? Quinto, ¿sientes que mantener relaciones sexuales permanentemente puede solucionar tus problemas personales? O sea, cuando estás buscando la solución de tus problemas en la cama. En el sexo. ¿Te desesperas o angustias si no puedes tener relaciones sexuales? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. ¿Has mantenido relaciones sexuales sin pensar en las consecuencias de las mismas? Es decir, poniendo en riesgo contraer una infección, una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Sí, pilas, porque ahí estamos presentando uno de los síntomas que puede llevarte a una ninfomanía. ¿Sigues buscando relacionarte sexualmente, reincidiendo en una relación que no te conviene? Cuando te encaprichas con una persona por el sexo y el sexo por el sexo. ¿Has puesto en peligro o perdido una relación comprometida y estable por tus aventuras sexuales? Y esto sigue. Ahora, después de la lotería. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4421. Les presento a las delegadas que lo supervisan. Ellas son del Grupo Empresarial En Línea S.A., Secretaría de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Paga tus facturas sin filas ni complicaciones. Encuentra el mejor servicio en los puntos Paga Todo, habilitados como corresponsal bancario BBVA. Servicios públicos y revistas por catálogo. Todo en un solo lugar. Muy bien, ganadores. Dorado Tarde. Su número es 5, 9, 8, 7, 59, 87. Delegada, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Paga Todo. Paga todo, para todo. Feliz fin de semana.
No eres No, Manuel. porque es que tiene que... No, porque es que no es hablar, es hacer, Ajá, es la acción. es satisfacerse sexualmente. Tú eres ninfómana. Con Carmen el Mono y Raquel. Seguimos juntos hablando de esta enfermedad de la ninfomanía. Sí, Y bien nuestros tenaz. televidentes nos están escribiendo también por Facebook y por Twitter. Dice aquí, doctora Javiscaya, dice, ¿hay grandes riesgos de infidelidad en esta clase de personas? Javis, hay no solamente riesgos de infidelidad, es que casi obligatoriamente caen en la infidelidad porque a veces la pareja no sacia a la persona que busca y busca con deseo sin freno saciar la necesidad sexual que éste tiene. Entonces, ¿qué pasa? Busca lo va a otra hacer. persona, amigos, cercanos, el que sea. Claro, y como ella no está interesada en establecer relación, no le Exacto. importa hacer el amor. Para ella porque no es infidelidad, claro, ¿no? para ella no es Para ella no infidelidad. es infidelidad. Tenemos a Margarita aquí en una llamada. Aló. Hola, Margarita. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien, Margarita. Bueno, la cuestión que me hace llamar acá es para reconfirmar lo que ustedes están diciendo, totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. ¿Qué pasó conmigo? Ya digo qué pasó porque yo recorrí todo el camino, ya hice la tarea completa. Ajá. Al principio de la niñez fue de una niña golpeada, totalmente golpeada, maltratada por la mamá. Luego, de joven, ya conocí a una persona que fue totalmente infiel conmigo, o sea, otra vez hubo otro rechazo. Luego hubo una persona con la que totalmente sexualmente era una cuestión que, como ustedes dicen ahí, lo describen, de día, de noche, a mediodía, se perdía el trabajo, o sea, todo completamente como ustedes lo han descrito Sí. acá. Pero Sí. ¿qué pasa en este momento? Después de haber vivido todo ese complejo de vida, ¿cierto? Sí. Yo me refugié fue en el gimnasio. Entonces me dicen, usted está reemplazando el sexo, está reemplazando un hombre por el ejercicio. Y yo soy, o sea, si yo no estoy en el gimnasio levantando pesas o haciendo ejercicio, no me siento feliz. ¿Qué relación tiene eso? En verdad, yo reemplacé el sexo, en verdad, yo reemplacé a un hombre por hacer ejercicio. Esa es mi pregunta. No es que haya, ojo con esto, no es que hayamos reemplazado a un hombre por la necesidad o el efecto de hacer ejercicio o el placer. Lo que ocurre es que estás empleando un mecanismo de defensa. En ese caso podemos estar hablando de la evitación. Estás evitando tener contacto sexual y estás desplazando la sensación placentera hacia otro objetivo. En ese caso estamos hablando de los ejercicios que, si bien es cierto, también pueden desarrollar y pueden generar la producción de serotonina, que es la hormona del placer en nosotros, pues obviamente es claro que se sienta mucho placer al hacer ejercicio y no se sienta ningún tipo de deseo al tener relaciones sexuales. Pero a esto no le puedes añadir ningún componente diferente al que tu misma historia personal trae. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, has pasado, como bien nos cuentas, por todos los estadios que hacen perfecto la pintura de toda esta patología, no en ti convertida como una ninfómana, pero sí al haber vivido violaciones, abusos, vivencias con personas infieles, pues obviamente has recorrido todos los desiertos, y en este momento que encontraste un jardín seguro, que es tu ejercicio, que es tu gimnasio y el placer que eso te genera, pues obviamente estás ahí, cobijada en eso, protegiéndote como con una armadura para que no te hagan más daño del que te hicieron en la infancia y en la adultez joven. ¿Cuál es mi invitación? A que converses, a que vuelvas esto material de terapia para que todo pueda llevarse a un fin, para que se decanten las emociones y para que tú tengas la posibilidad entonces de descansar, de estabilizar tus emociones
e iniciar así, como dicen, reprogramar tu vida. Pero se puede vivir sin sexo también. Sí, sí, hay se gente puede que vivir opta. haciendo ejercicio, haciendo deporte. Sí. Hay o gente sea, que opta por esa eso. castidad y Sí, ya. y no hay ningún problema. Se puede dar besitos con su novio, puede tener un novio y Sí, pero ella dice que solamente le da besos, pero a las máquinas del gimnasio. no quiere más. Sí. Pero bueno, está bien diamante de todas maneras. Vamos a ver un material donde una persona especializada de un centro de adicciones nos va a explicar cómo atender la ninfomanía. ¿Sabe usted qué es la ninfomanía? ¿Ha escuchado este término? ¿Se ha imaginado qué es? Si no lo sabe, para esto nos acompaña una representante de la Fundación Libérate, quien nos hablará sobre esta patología. Cuando, por ejemplo, la persona empieza a aumentar la frecuencia de los encuentros sexuales y a cambiar de pareja sexual con frecuencia, empiezan a tener esas repercusiones en su vida. Por ejemplo, podría tener un mayor riesgo a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Sus relaciones interpersonales empiezan a ser escasas o muy superficiales y empiezan ellos también a tener estas conductas sexuales que no están vinculadas con un sentimiento. Es decir, no lo buscan por sentirse queridos o amados o valorados, sino por satisfacer una necesidad fisiológica, que es la del acto sexual y lo que eso genera. ¿Pero de qué manera se percibe este problema o cuáles son sus principales causas para que suceda? La persona empieza a ejecutar esa conducta ya no por recibir esa gratificación, sino por evitar las consecuencias negativas de no tenerlo. Entonces empiezan, por ejemplo, a tener ansiedad, a dejar de dormir, a tener una obsesión, es decir, estar pensando constantemente y planificando cómo van a conseguir una pareja, por ejemplo, o cómo hacen para tener una relación sexual en el momento en el que lo necesitan. Eso empieza a interferir con su vida diaria, porque si todo el tiempo están pensando, planificando la forma de satisfacer esa necesidad, pues dejan de lado otras responsabilidades y ahí es donde empiezan a verse los problemas. Muchos hombres escuchan esta palabra y muchos se emocionan. Sin embargo, ¿cuál es el problema de que nuestra pareja padezca de esto? ¿Y cuál es el proceso médico para esta patología? El primer trabajo desde la psicología es hacer lo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad, es mostrarles a ellos que esa forma en la que viven está vinculada con esos comportamientos compulsivos que están teniendo con la conducta que ejecutan. Ya después de que se logra eso, que no es un trabajo fácil, entonces lo que se hace es una evaluación exhaustiva para encontrar las bases del problema, es decir, qué fue lo que precipitó, pero también qué lo vulneró a tener a ese problema. Y una vez se han identificado esos aspectos de la adquisición, empezamos a indagar también en qué aspectos mantienen ese problema en el presente. Si usted siente que algunos de estos síntomas están tocando la puerta de su vida sexual, tenga cuidado, porque su vida en pareja puede estar en un riesgo muy alto. Bueno, y aquí seguimos entonces con este test para que usted vaya respondiendo y si a las pasadas 10 preguntas, a más de 5 usted respondió que sí, ojo, porque hay síntomas de que usted está sufriendo eventualmente una posible ninfomanía. Pero tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Con quién hablamos? con Marcela. Hola Marcela, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir en esta tarde? Yo quería preguntar algo. Si cuando una persona sufre de este trastorno, no hay cura o tienen que medicarlo. Como lo dije, necesariamente hay que trabajar junto al médico. ¿Por qué? Porque hay que descartar cualquier problema fisiológico de tipo orgánico y luego sí darnos cuenta si el problema tiene connotaciones psicológicas y ahí sí intervenir terapéuticamente. Hay casos donde se requiere no solo el médico, el extirpar ganglios, el extirpar tumores, sino también la presencia de una terapia psicológica o de una intervención psiquiátrica. A veces es necesario que trabajemos multidisciplinariamente o interdisciplinariamente. Porque, por ejemplo, en los animalitos lo hacen, les ponen unas inyecciones para bajarles ese libido a los perros que andan como locos
Sí. Para controlarles un poco el deseo. Ah, ok. Yo me imagino que en los hombres y en las mujeres nos deben dar alguna droga también, ¿no? Yo no sé si lo de los perros tenga que ver con las perras, ¿qué digo? No, pero es un deseo los sexual humanos. desenfrenado. Pero bueno, seguimos entonces con el test. Pregunta número 10. ¿Cree que su vida no tendría sentido sin enredos sexuales? ¿Pueden afectar tus aventuras sexuales la reputación o la situación laboral o profesional en este momento de tu vida? ¿Intentas solucionar tus problemas en la vida yendo impulsivamente a mantener relaciones sexuales? ¿Sí o no? ¿Te resulta difícil concentrarte en otras actividades de la vida a causa de los pensamientos sobre el sexo? ¿Presionas a las personas que te rodean a mantener actos sexuales a pesar de que no lo deseen? ¿Mantener relaciones sexuales te ha comprometido social o laboral o financieramente y sin embargo te impones realizarlas? Hasta ahí, siguen el test. O sea, es que son muchas las preguntas y si de verdad ya estamos contestando a muchas más de 8 en este momento, sí, estamos teniendo síntomas de la enfermedad de la ninfomanía. La 16 dice, ¿sientes que nada podrá desviarte de la decisión de mantener relaciones sexuales con alguien? ¿Crees que tu vida se ha convertido en una complicación debido a tus conductas sexuales impulsivas? Ahora seguimos, vamos a atender una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba. Mucho gusto. Lo que pasa es que la otra vez salió esta Natalia París diciendo que la comida influía mucho y en especial pues habló de los pollos que les aplicaban hormonas y eso y que por eso las niñas hoy en día y los muchachos pues tenían una actividad sexual pues más activa. ¿Eso influye en la ninfomanía? No, en realidad pues lo que dijo la joven París tiene que ver con otras cosas y eso puede ser producto pues de su propio pensamiento y de sus propias ideas, pero científicamente esto no se ha comprobado. El hecho de que el comer pollo porque ha sido alimentado con suficientes hormonas puede tener unas incidencias en la salud física, pero que esto tenga que ver directamente con una ansia, o un trastorno sexual o una enfermedad conocida como ninfomaniasis, tengo que decirles que esto aún no se ha establecido por la ciencia. Seguimos aquí en el test, ya faltan pocas preguntas. ¿Tus prácticas sexuales como la masturbación, el exhibicionismo, el voyerismo, frotación en medios de transporte, fetichismo, te ponen en riesgo laboral o social? ¿Te obsesiona o desespera realizar tus prácticas sexuales aunque esto te ocasione malestar o angustia? ¿Sientes que necesitas ciertas prácticas sexuales a pesar de que tus parejas no sienten placer ni goce en alguna de ellas? ¿Sientes que una pérdida de tiempo, que es una pérdida de tiempo todo tipo de contacto con parejas que no están interesados en tener sexo contigo? ¿Sientes que los impulsos sexuales te dominan y condicionan tu vida? ¿Necesitas variar constantemente las prácticas o parejas sexuales de forma compulsiva? Y ahí es cuando empieza uno a entender por qué hay como una, ¿cómo es que se llama? Que somos la promiscuidad, ¿no? ¿Consideras que estas prácticas sexuales compulsivas van en detrimento de tu rendimiento social, laboral o económico? Y la última es, ¿crees que necesitarías una contención psicoterapéutica por tus conductas sexuales impulsivas? Si respondiste a 10, en sí puedes estar sufriendo una enfermedad de ninfomanía. Nos vemos ahorita después de la lotería, en comerciales, perdón, vamos a comerciales.
Sí, hay que ir a consignarlo al Banco de Bogotá. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Bueno, y vamos a entender entonces ahora, doctora, si hay soluciones para esta enfermedad. ¿Cuáles son esas soluciones? Claro, las soluciones a esta enfermedad, como bien se ha dicho en este programa, tienen que ver directamente con ser tratado por un equipo interdisciplinario profesionalmente hablando, que abarquen aspectos médicos, psicológicos y sociales. Para esto, como lo he dicho a lo largo del programa, debe usted asesorarse con un médico especializado, con un psiquiatra o un psicólogo y también con una terapia grupal que puede estar encaminado hacia el trabajo que hacen estas diferentes fundaciones o asociaciones para el manejo de la adicción a la sexualidad o la adicción a cualquier otro elemento. Pero tenemos a Miriam en la línea y ahorita le seguimos contando cuál puede ser las otras soluciones a este flagelo. Hola Miriam, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Oye, mira, quiero saber qué es la ninfomanía. Señora. Ninfomanía. La ninfomanía es la hipersexualidad, es decir, el deseo incontrolado, el violento, necesario de tener un contacto sexual permanente. No cesa el deseo, no paran las ganas, la persona no puede dominar ni manejar y mucho menos hacer consciente esta patología que se hace presente. Ya bien dije que las causas podían tener origen fisiológico cuando se padecía epilepsia, cuando se tenían ataques, cuando había algún tipo de tumor, cuando tenían problemas en el tálamo o en el hipotálamo, cuando se tenía algún desorden de personalidad o sencillamente cuando usted presentaba estos casos por descontrol emocional y una de las causas principales, violencia, abuso en la infancia respecto a la historia personal y eso sí, carencia de afectos. Y que ese deseo incontrolable de tener sexo empieza a intervenir en el resto de actividades cotidianas de su vida laboral y de su vida familiar y demás. Listo. Otra de las soluciones que tenemos dentro de esta enfermedad está la evaluación y el control médico. ¿Por qué? Si usted no hace evaluaciones periódicas, si no tiene controles médicos, pues no sabemos ni la evolución ni sabemos el descenso de la enfermedad. Y ahí, con base en esto, pues obviamente se puede medicar o los médicos pueden intervenir o prescribir alguna medicación específica que se necesite en el caso necesario. Vamos a ver qué nos dice este pulso que han hecho nuestros periodistas para averiguar qué piensa la gente en la calle. ¿Qué nos dicen? ¿Saben qué es ninfomanía? ¿Sabe usted qué es la ninfomanía? La ninfomanía sí. ¿Qué es? Ninfómano es el que le gusta tener mucho sexo. ¿El ninfómano aplica para hombre y mujer? Sí, para los dos tengo entendido. Pero pues creo que aplica más para las mujeres. ¿Sabes qué es la ninfomanía? Sí, claro. ¿Qué es? Es la persona que constantemente busca sexo. ¿Sabe usted qué es la ninfomanía? Una persona que le gusta mucho el sexo. ¿Y es una adicción o qué es? Hay personas, yo sufro de ninfomanía. ¿Qué es la ninfomanía? Pues sí. Es obsesión por el sexo de las mujeres. ¿Y tendrá cura? Ojalá que no. ¿Qué es la ninfomanía? Pues la adicción al sexo, pero en las mujeres. ¿Sabe cómo se le dice a la adicción en los hombres? Espéreme. Sátiros. No, en hombres sí no sé, compa. Pero en las mujeres sí. ¿Y es curable o no? Yo creo que no. Yo creo que eso es natural para todos. El sexo es una necesidad, yo pienso. Si su novia llega a ser ninfómana, ¿usted qué pensaría?
No, pues pues, ¿qué le digo? No, pues bien, ¿no? ¿Qué más que tener una vida sexual bien activa? Pues tengo que decirles que contrario censo de lo que muchos hombres están pensando en este momento y diciendo que se esforzarían por complacer a sus parejas en caso de que padecieran esta enfermedad, pues tengo que decirles que es mucho más la pena, porque termina siendo una enfermedad incontrolable, una enfermedad a la que hay que buscarle una solución y a la que hay que buscarle definitivamente que pare. ¿Por qué? Porque nada más incómodo, nada más frustrante que estar con una persona que no se sacia. Muchos hombres al principio pueden decir qué delicia, y como bien decía este señor ya mayorcito, que no encuentren la cura. Lamento informarle que la cura está ya en el mercado, ya la tenemos aquí y hay que mirar con detenimiento dónde está la base y el fundamento de semejante flagelo. ¿Por qué? Porque no crean que se siente bien, no crean que las mujeres al padecer esta enfermedad se van a sentir cómodas con ellas mismas. Ustedes saben lo que es el desespero, la frustración de tener un deseo insaciable, de estar necesitando constantemente, estar viendo imágenes pornográficas, estar viendo imágenes sexuales, estar saciando todo lo que tenga que ver con el mundo sexual única y exclusivamente porque el vacío es infinito, porque la ansiedad, porque el pánico, el temor. Y como es gente, mujeres que se abstraen, mujeres que se olvidan de florecer socialmente, se olvidan de trabajar, se concentran única y exclusivamente en su habitación y es un mundo completamente turbio, un mundo confuso. Llegan a ser presas de la depresión, llegan a ser presas de los temores, del pánico, de la angustia y válgame Dios si todos estos síntomas no entran pues a jugar un papel preponderante en la solución que luego tengamos nosotros que establecer como terapeutas. Recibimos la llamada de Antonio en esta tarde. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De acá, de Cauca. ¿De Cauca? ¿De Cauca? Sí, señora. Bueno, sí, ¿cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu aporte? Lo que pasa es que pues yo tengo un problemita de que pues cada que yo quiero tener relaciones sexuales tengo que mirar como algo para poderme motivar. Ah, ok, usted lo que tiene es muy poco deseo, tiene un descenso en la libido. También tenemos que descartar cualquier problema orgánico. ¿Por qué? Porque cuando hay un elevado nivel de los triglicéridos, cuando el colesterol está alto, cuando el nivel de las grasas poliinsaturadas está elevado, cuando hay casos de diabetes o cuando tiene una ingesta importante de medicamentos que no permiten una adecuada erección, también hay padecimientos de este tipo. ¿Qué ocurre? Revise su circulación, revise su tensión arterial. Todo esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos sabemos que la erección compromete directamente nuestro sistema circulatorio y el sistema circulatorio tiene que ver con la sangre. Si usted tiene sus arterias tapadas o está alimentándose mal, pues le recomiendo que cambie su estilo de vida, mejore su alimentación y haga ejercicio. Le aseguro que el primero irá por mi cuenta. Mejorará el desempeño sustancialmente. Muy bien. Doctora, ¿cómo vivir con una ninfomaníaca? No, es imposible si no es sometida a una intervención terapéutica, porque como bien le dije... Pero lo que uno no podría hacer es salir corriendo y dejarla ahí tirada, ¿o qué? No, porque si usted es la pareja y usted está comprometida efectivamente con ella, pues el acompañamiento es esencial. No podemos abandonar al enfermo, no podemos dejarlo al garete porque única y exclusivamente esta se nos enfermó en la mitad del camino y aquí la vamos a dejar. Eso sí me parecería craso, error. ¿Por qué? Porque faltaría compromiso no solamente a la palabra, sino también a la intimidad de la pareja. ¿Qué hay que hacer? Hay que acompañar hasta el final, hay que buscarle solución a esto, hay que procurar no solo la intervención terapéutica, hay que procurar vincularnos a esta enfermedad de tal manera que podamos convertirnos en el verdadero apoyo de la persona que lo está padeciendo. Y yo creo que lo más importante es no confundir un deseo sexual desenfrenado con la pareja que quiere casi que todos los días con la enfermedad de ninfomanía, porque ninfomanía sí es durante el día, varias veces al día,
interrumpiendo el resto de actividades que supuestamente hacen parte de la cotidianidad de una pareja, ya esa es la enfermedad. Lo otro es un deseo delicioso por su pareja que no se puede confundir con la enfermedad, ¿no? Tenemos a María en la línea. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que ustedes me pueden decir si de pronto la ninfomanía disminuye en la menopausia? Mira, no podemos hablar de que la ninfomanía disminuye en la menopausia, son cosas completamente diferentes y son cuadros y patologías que no tienen que ver con un estadio de la vida. Quizá en este momento hay una necesidad porque como se dice que en la menopausia disminuye el deseo sexual, entonces iría un poco en contravía que la mujer ninfómana, como bien dijimos al principio, comienza al terminar la adolescencia y el inicio de una adultez joven hasta una adultez media. O sea, entonces no... no tiene que ver relación. Una cosa con la otra. Menopausia con porque ninfomanía. Porque tú no vas a encontrar casi nunca una mujer que está atravesando por la menopausia relacionada con una patología conocida como ninfomanía. Claro. Generalmente así durante la menopausia tenga más tranquilidad de ejercer su sexualidad porque no va a quedar embarazada. No, lo que ocurre es que hay un descenso. Hay un descenso en la libido. ¿Por qué? Porque la producción hormonal cambia y obviamente al no haber la producción necesaria, pues declina inmediatamente el deseo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues un concepto entraría en contravía con el otro, porque no se podría hablar entonces de ninfomanía en el caso de una mujer entre los 45 y los 55 años de edad. Claro, eso sí es. En ese tema de ninfomanía, ¿cómo identificarlo oportunamente? ¿Cómo identificar oportunamente esta posibilidad, este riesgo que se está corriendo? Sí, ante la llamada que hizo una de nuestras televidentes, tú mencionaste algo y es la interrupción que encuentra esta persona en su diario funcionamiento, de tal forma que no puede tener un movimiento laboral importante, no puede tener una interacción social importante, no puede tener una relación familiar importante, porque todo va a estar combinado al uso de la sexualidad como vía de escape, como salida de todas sus necesidades. Va a solucionar todo lo que se le presente o cuanto se le presente desde la sexualidad, desde el abordaje de una sexualidad desenfrenada que no encuentra sino el deseo que debe ser cubierto. Este es un problema de la cual las mujeres deben concientizarse. Cada vez son más tratadas, cada vez son más conscientes las mujeres que pueden llegar a padecer de ello y por eso se preocupan por buscar oportunamente una intervención terapéutica o por contar al menos, y no falta la amiga buena que siempre termina aconsejándonos un profesional. Pero no se separe de nosotros, quédese aquí en lo que callamos las mujeres. Y eso sí, les recordamos el programa del lunes a las 3 de la tarde, que está interesantísimo. ¿Quién tiene el control de la casa? Vamos a ver si el que maneja el control remoto de la televisión es el que manda. No se separe de nosotros, quédese aquí en el Canal 1. Juntos a las 3. Con Carmen, el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen, el Mono y Raquel. El anterior programa lo presentó Sistema Señal Colombia, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.